Buenas tardes. Soy Jesús Barrientos y os quiero contar en este vídeo mi, mi proyecto de trabajo sobre escritura creativa con los grupos o el grupo en el que yo doy clase. Yo soy profesor en Pamplona, profesor de FP en un ciclo de atención a personas en situación de dependencia. Y doy en los cursos de primero y segundo y en primero doy características y necesidades de personas en situación de dependencia. Es un módulo, la verdad, que bastante interesante y que da mucho juego a trabajar de maneras diferentes, ¿no? He pensado que en este módulo es en el que voy a intentar trabajar lo que es la escritura creativa. No sé si este curso o en el siguiente, pero voy a intentar hacerlo aquí. Perdón. Otros años sí que he trabajado una cosita de escritura en este módulo, sobre todo cuando llega el tiempo del envejecimiento, esos temas y así, en el que yo les digo que escriban sobre cómo les gustaría envejecer o cómo se sentirían si tuviera un hermano con algún tipo de dependencia. Sí que les digo que lo escribo de una manera más creativa, aunque no incido mucho en esta realidad. Pero bueno, creo que después de esta formación podría ser algo interesante hacer una actividad transversal a lo largo del módulo en el que trabajáramos una escritura creativa con los diferentes temas que supone en dependencia. Mirad, yo los objetivos que me propondría dentro de este proyecto sería, pues por un lado, reflexionar de una manera personal sobre las diferentes situaciones de dependencia, ¿no? Escribir sobre realidades de la dependencia de una manera creativa, de una manera más interiorista también, ¿no? Que eso supone un poco de creatividad. Y luego también conocer la realidad de las escrituras sobre dependencia que existen, ¿no? En un apartado de los que tenemos que presentar en este proyectico se habla de qué escrituras o qué libros o qué materiales trabajaría, ¿no? Pues aquí tengo una serie de materiales que a mí me gustan y que creo que sería importante tenerlos como referencia. Por un lado tenemos este material Quieto de Marius Serra, que es un libro sobre un padre que habla de su experiencia con un hijo con una discapacidad motriz. Es una discapacidad un poco compleja, ¿no? Este que es un periodista afamado y un tío muy interesante, se le ve aquí una escritura en la que demuestra su vulnerabilidad, ¿no? Y su dolor ante esta realidad. Es muy, muy interesante. También tendríamos para ver otra visión, que es este, ¿no? Tengo pared cerebral, de José Luis Mancisidor, que este hombre lo ha escribió este libro por su cuenta, a través de las páginas web, de un blog y tal, y luego ya lo puso en papel y fue el que se lo autoeditó, ¿no? No es un libro creativo ni interesante a nivel de creatividad, pero sí que es un libro muy vital, muy bueno, que sería bueno trabajar y decir, oye, ¿cómo le podemos dar a esto un sentido de creatividad, ¿no? Tenerlo como base. Luego también tenemos un libro diferente, pero que tiene mucho, mucho interés, que es este de Averasturi, ¿no? Cómo explicarte el mundo, Chris, ¿no? Un libro que tiene un lirismo precioso, que transmite en un principio una desesperanza, un dolor con el tema, pero como al final es capaz de transmitir un puntazo de esperanza que llena mucho, ¿no? Y luego, por último, también el de una mujer, ¿no? Una mujer que escribe sobre un hijo con dependencia, que es este, la Maya Ariz, una luchadora por el mundo del autismo aquí en Pamplona, que escribe la alegría muda de Mario, de su hijo con un trastorno de espectro autista, toda la esperanza que tiene y la lucha que ella tiene, y es muy interesante ver la diferencia entre la visión femenina y las visiones masculinas, ¿no? Las masculinas tienen un punto mucho más de dolor. Menos José Luis, que habla de sí mismo y ya no es tanto dolor, sino su realidad. Pues estos serían los materiales que usaríamos como base para poder trabajar el taller de escritura. Una base que haríamos leyendo diferentes trocitos, diferentes textos y comentando, ¿no? A través de rutinas de pensamiento o destrezas, ¿no? Desde el veo, pienso, me pregunto, leo, pienso y me pregunto, hasta otras más profundas, ¿no? Como los tres porqués o cualquiera de estas rutinas. La metodología sería, pues cada vez que damos un tema, al acabar, hacer una experiencia de escribir sobre la realidad de ese tema, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos el envejecimiento, aquí lo haría al empezar. Sería, ¿cómo me gustaría envejecer? Y hacer una escritura sobre cómo te gustaría envejecer y potenciando el sentido creativo, ¿no? El sentido creativo. Lo pondríamos en común, podríamos leer en alto los textos e incluso podríamos hacer, cuando tuviéramos una serie de textos, como un concurso literario, ¿no? ¿Cuál de los textos ha sido el más interesante? Haríamos esto en cada uno de los temas. Tendríamos para corregir cada uno de los temas una rúbrica, ¿no? Una rúbrica que nos permitiese al alumnado que lo trabaja
cómo lo debería trabajar y al profesor que lo va a corregir o que lo va a valorar, cómo debería ser valorado, ¿no? Pues qué aspectos creativos aparecen, si hay presentación, nudo, desenlace, si hay un punto más lírico, no hay más lírico, bueno, aquello que considerásemos en la rúbrica, ¿no? Que ya estoy pensando en ella. Y sí que me gustaría que hubiera un espacio final como de valoración entre todos, ¿no? O un concurso literario, o ver cómo haríamos, o que alguien externo leyese los textos que eligiéramos para hacer una valoración externa y un concurso de cómo es el taller. Entonces, este sería mi taller, un taller transversal, un taller que haríamos en los diferentes partes del módulo de CNPD, que en cada una de las partes haríamos que se escribiese de una manera creativa sobre uno de los temas, valorado siempre por una rúbrica, consiguiendo al final quizá hacer un concurso literario, ¿no? Sobre los diferentes textos en dependencia que se han escrito y siempre teniendo un tanto por ciento de la nota, pues de del módulo ese trimestre, pues quizá el texto creativo podía ser un 10% de la nota, como es el diario reflexivo que también hacen, o como son otras actividades, ¿no? Pues el 10% y saber que la creatividad está dentro del módulo, que se valora y que se potencia. Muchas gracias por escucharme. Adiós.